Bienvenidos al podcast de Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que tenemos a gente chingona e increíble que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio en el que encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa y sobre todo tus sueños. Antes de comenzar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Hassan Oropesa, fundador y CEO de Zarape Social, agencia de publicidad enfocada en cambiar la percepción y realidades de temas sociales. Hablaremos con Hassan sobre la evolución de las formas de combatir las problemáticas sociales, los riesgos del asistencialismo y qué necesitamos para conectar con problemáticas sociales. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy aquí con Hassan Oropesa, fundador y CEO de Zarape Social. ¿Cómo estás, Hassan? Hola, muy bien, Sebastián, muchas gracias. Qué bueno, encantado de tenerte por aquí. Oye, Hassan, para los que no estén tan familiarizados contigo y Zarape Social, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hace. Sí, claro, pues mira, Zarape Social es una agencia, es un emprendimiento social, es una empresa B. Nacimos como agencia de marketing social hace ya más de 10 años, pero en el proceso entonces hacemos todo lo que hace una agencia de publicidad y de marketing, pero solo enfocado a generar cambios positivos en la sociedad en general, ¿no? Y a promover conductas positivas también, ¿no? Y en el camino nos dimos cuenta que para transformar realidades, que es lo que nos mueve, pues había que intervenir, no era suficiente comunicar. Entonces, también se suma a la agencia todo un área de programas sociales, en donde hay sociólogos, psicólogos, antropólogos, gestores culturales, etcétera, y empezamos a diseñar programas integrales de intervención comunitaria, de prevención, de sustentabilidad, de movilidad, etcétera. Y empezamos no solo a intervenir con estos programas, sino también a comunicarlos, ¿no? Les metemos todos los elementos de marketing, de branding, de redes sociales, etcétera. Entonces se convierte en otro eje como muy fuerte de la agencia. Y en el camino, pues nos fuimos dando cuenta que realmente el poder de transformación está en las personas y en las comunidades, en los territorios. Entonces empezamos a generar un área de diagnóstico que hoy en día es inteligencia social, que es otro de nuestros servicios grandes, que trabaja mucho a partir del entendimiento de las dinámicas socioculturales en los territorios y por otro lado de todas las tribus y todo el éter digital. Hacemos antropología social digital para entender un poco pues qué es lo que las personas, qué conecta a las personas, ¿no? Qué causas les mueven más, cómo están afectando a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos como estos tres ejes y además tenemos un área de consultoría en el cual alineamos todas las agendas de responsabilidad social y sustentabilidad de las empresas grandes, ¿no? Entonces, les encontramos como el propósito, les encontramos sus causas madres que tengan sentido con su core business, les ayudamos a alinear todos sus programas sociales para que generen impacto y les generen valor. Y en ese sentido, pues ya nos quedamos cortos como agencia de marketing social y lo que hacemos es transformación social por medio de creatividad, innovación y conocimiento local. Perfecto. Oye, Hassan, y por ejemplo, cuéntanos el origen secreto. Digo, ya mencionaste que llevan 10 años, pero ¿cómo les vino esta idea de pues, no solo ser una agencia de marketing tradicional o no solo haber empezado como una agencia de marketing tradicional, sino pues ahora sí que darle todo este giro social? Pues fíjate que nace con la esencia de que me da mucha flojera usar mi talento para vender pastas de dientes o cosas así, ¿no? O sea, yo empecé, desde que me gradué, empecé en publicidad, estuve en agencias de publicidad tradicional y me daba muchísima hueva vender cosas que no me inspiraban, ¿no? Por un lado. Y por otro,
después yo tuve la fortuna de tener una chamba que me tocó viajar por toda América Latina, muchísimo. Y me empezó a dar como mucha sensibilidad en términos, pues, de las diferentes culturas, de las diferentes realidades que había, y siempre, como que siempre supuse que había mucho potencial en nosotros, en las personas, y como que nadie nos decía, ¿no? Como que toda la información venía pues de la tele, de un TV Azteca, de un Televisa, ¿no? Entonces había poco acceso a la información antes, el índice de lectura súper bajo, ¿no? Entonces al final como que decía, pues en el poder de comunicación hay mucho, o más bien en la comunicación hay mucho poder y hay que usarla para bien, ¿no? Entonces en ese sentido un día me cansé y dije, me quiero ir afuera a hacer mi maestría. Empecé a investigar y encontré algo que se llama marketing social. Y ahí fue donde hizo clic como mis dos mundos, ¿no? Como que hizo clic toda la parte social de generar una huella, de generar un cambio y de usar todo el poder de marketing y de creatividad, que es lo que más me mueve, ¿no? Entonces, de ahí justo ahí es donde encuentro que es marketing social, y te lo cuento porque está padre la historia, está rápida y está, pero había una sola maestría en todo el mundo y era en Inglaterra. Entonces yo decía, qué raro, ¿no? O sea, era muy nuevo marketing social. Apliqué, me aceptaron y todo, y pues yo la iba a pagar, entonces pues tenía que chambear, ¿no? También. Y empecé a buscar agencias que me gustaran, vi una que me gustó mucho, literal le escribí al que decía director y le conté mi historia y le dije, oye, pues se me hace muy raro, ¿por qué no hay nada más en marketing social en el mundo, ¿no? Entonces me dice, la verdad, pues es tan nuevo que todos los que estamos en esto, pues no estamos estudiados. Entonces yo te recomendaría, pues vente y empieza a networkear y todo. Y le dije, órale, pues está bien, nomás me darías chamba. Me dijo, mira, pues la verdad puede ser, no sé qué. Yo me voy a ir a Guatemala, a dar una plática y de ahí yo me voy a Playa del Carmen a terminar mi libro. Entonces yo le dije, oye, ¿puedo ir? Y te conozco, y dije, ahí lo convenzo, ¿no? De que me contrate. Y al final, una semana antes, un lunes, me escribe y me dice, oye, ya no me voy a ir a Playa del Carmen, me voy a Costa Rica. Y dije, puta, pues ya valió, ¿no? Ya tenía todo comprado y eso. Y 2 horas después me hablan de mi chamba y me dicen, oye, te tienes que ir el fin de semana a dar una conferencia a Costa Rica. Entonces dije, no, pues bueno, entonces lo vi ahí y hicimos mucho clic y el cuate me dijo, pues, ¿por qué no mejor pones tu agencia y hacemos proyectos con fondos europeos para América Latina? Y literal regresé del viaje, renuncié, puse la agencia, por eso Zarape Social, el logo, si lo ven, es Latinoamérica. Y, y así empezó la agencia y por eso fue que es agencia de marketing social. Oye, Hassan, y por ejemplo, ¿cómo crees, ahora que nos contaste tu historia, cómo crees que la forma de contar las historias, la forma de plasmar una realidad de una problemática social puede ayudar a cambiar la forma en que nosotros interpretamos el mismo problema? Porque muchas veces no son problemas que no sepamos que existen, aunque muchas veces también, pero también problemas que a lo mejor sabemos que existen, pero no los dimensionamos, como no los hemos vivido directamente, nos cuesta conectar. Claro, pues mira, yo creo que tú dijiste la clave y lo dijiste al último, y es conectar, ¿no? Y cómo conectamos, conectamos con algo que se relaciona con nuestra realidad, ¿no? Por un lado, y por otro, conectamos con algo que veamos, ¿no? Y por ahí hay una frase que usábamos mucho en un proyecto que teníamos de revalorización del centro histórico, que decía, solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce, ¿no? Y en ese sentido, por eso es tan poderoso las narrativas sociales que hacemos y sobre todo nosotros hicimos una metodología que es narrativa social basada en evidencia. Y lo que tiene que ver es justo lo que dices tenemos que primero asegurarnos que se genere un impacto, ¿no? Que realmente haya un proyecto
que responda a una realidad compleja, por un lado, y ese proceso tenemos que generar evidencia, ¿no? Y esa evidencia la convertimos en contenido y ese contenido en narrativa. Y la tenemos como nosotros muy clara, que es, a ver, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que lo ocasiona? ¿A quién impacta? ¿Qué se está haciendo para solucionarla? ¿Cómo se está solucionando? O sea, es una metodología que tenemos que al final lo que te permite es generar esta carnita que después lo puedas convertir en un contenido audiovisual o un contenido narrativo que realmente conecte con las personas, pero esa conexión tiene que venir de la esencia y la esencia por eso es importante que suceda, ¿no? Entonces, ese es por un lado y por otro tiene mucho que ver con el propósito, ¿no? O sea, como con el propósito de por qué hacer las cosas, y si hay una conexión con el propósito, hay una conexión con la causa normalmente, o sea, es muy natural, hay una conexión, ¿no? Entonces, es importante entender muy bien las motivaciones de las personas, todos somos diferentes, ¿no? Y por eso tenemos nosotros mucho el área de inteligencia social, porque al final también hay un ejemplo que decimos que usamos mucho, que es, normalmente yo te puedo decir, pues, cómo yo le hablo de una enfermedad, cómo yo le hablo a un abogado y le hablo a un motociclista, ¿no? O sea, en teoría, en primera instancia, no tienen nada en común. Pero si te los encuentras en un estadio de fútbol, encuentras que hay en común, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con entender, tratar de entender a partir de una escucha y a partir de un análisis a las personas, cuáles son sus motivaciones, qué les duele, y a partir de ahí conectar con una buena comunicación y un buen producto audiovisual. Perfecto. Oye, y por ejemplo, en tu caso, ahora sí que rescatando la frase que acabas de decir, ¿qué cosas, digo, yo sé que tú tenías ya la iniciativa desde el principio de hacer esto, pero pues qué o no, y eso es algo que nos pasa mucho a los emprendedores, pues cuando te empiezas a involucrar, aprendes muchas más cosas de las que podrías no haber conocido, ¿no? Entonces, como alguien que directamente su agencia ve con todos estos temas sociales, ¿cuáles han sido los grandes aprendizajes que tuviste que no hubieras tenido si te hubieras dedicado a cualquier otra cosa? Una y la más importante es, y también se resume una frase que me gusta mucho, es: todo lo que haces por mí, sin mí, va en contra de mí. Y tiene que ver totalmente con quitarte este tema asistencialista y este tema de empoderar a las personas. O sea, esta visión es algo que a mí me ha cambiado mucho, este proceso, y lo llevo a todos lados de mi vida y a otras empresas que he ido creando, ¿no? En el camino. Pero al final, y de hecho es una metodología que tenemos publicada en USAID, es la única metodología de transformación basada en creatividad aplicada y tiene todo que ver con las potencialidades de las personas. Entonces, sin importar en dónde estés, puede ser un CEO o puede ser un chavo en una situación de pandilla, todos tienen un talento y el chiste es cómo conectamos para crear a partir de eso, ¿no? Entonces, yo para mí creo que esa es una de las cosas que más he aprendido en el camino. Y dos, tenemos un poder muy fuerte de decretar y el talento. Si realmente creemos en lo que hacemos y tenemos mucha pasión, suceden las cosas, ¿no? O sea, eso es muy claro porque me ha pasado. O sea, yo he pasado un proceso en donde empecé, donde todo el mundo me decía: estás loco, ¿qué vas a hacer? Una agencia social. Me costó mucho trabajo al principio, pero al final estuve tan convencido de lo que estaba haciendo y lo hago con tanta pasión que se va sumando mucha gente, y esa es otra. Y el poder de decretar, eso es algo que también he aprendido mucho. Y también
el poder de inspirar a las personas, ¿no? O sea, al final el emprendedor, digamos, que emprende solo y que cree que es de él, la empresa creo que nunca va a salir adelante, ¿no? Creo que la base de todo es tu equipo y la base es que todo mundo, empezando por ti, se entienda que la empresa no la haces tú, la hacen todos, ¿no? Entonces, y eso, al tener un grupo de empresas creativas, que nada es igual, encontramos qué es lo que nos une y lo que nos une es el usar nuestro talento para generar cambio. Entonces, el éxito de una empresa tiene que ver con encontrar qué es lo que une a todos para que todos, independientemente de todas las broncas que pueda tener la empresa, caminemos en el mismo sentido. Oye, ahora que mencionas eso, algo que me sorprende un poco es que creatividad es una palabra que es ser que se va a los extremos, o sea, porque hay gente que cree que todo el mundo puede ser creativo, y hay mucha gente al revés que dice, no, yo no soy creativo, ¿no? Yo voy más para el primer lado, ¿no? Pero justamente con un concepto como ese, tan subjetivo, ¿cómo hace uno para con una agencia, con una empresa, pues resaltar, ¿no? Porque al final del día todas las agencias te dicen, yo soy creativo, ¿no? O yo soy, bueno, sí, yo soy muy creativo, yo tengo estas nuevas soluciones, etcétera, pero también a lo mejor para ver si los que nos están escuchando digan, mire, mejor me voy con Serapre Social en vez de con otra. ¿Cómo, cómo puedes contabilizar ese mismo talento? Porque ahí es muy diferente y muy difícil decir, este es más creativo que este, ¿no? Porque a lo mejor es interpretativo. Claro. Mira, para empezar, yo también coincido, o sea, yo soy de los primeros también, yo creo que en todos hay creatividad, por un lado. Otro, creo que hay diferentes conceptos de creatividad, ¿no? Y eso es importante como definir, sobre todo en lo que hacemos nosotros. O sea, te puedes decir, hay una creatividad para un mensaje, hay una creatividad para una acción, hay una actividad, o sea, hay diferentes tipos de creatividades. Nosotros nos gusta decir que trabajamos a partir de la creatividad porque somos un equipo transdisciplinar. Es decir, hay sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, junto con creativos, con copies, con diseñadores, con social media, con estrategas, con data analysis. Entonces, y además tenemos los expertise de las personas sobre las temáticas que trabajamos, en nuestro caso, ¿no? O sea, si trabajamos en sustentabilidad, pues se suma al equipo alguien experto en sustentabilidad, en economía circular, trabajamos mucho tema de género, de masculinidades, entonces, para nosotros, lo que realmente generan resultados disruptivos tiene que ver con una transdisciplinaridad y de saber que todo, o sea, no todo el mundo tiene que aportar lo mismo, sino realmente entender que en un conjunto de personas que aportan técnicas diferentes, con conocimientos diferentes, ahí hay un resultado. Ese es como la base. Y el otro es el proceso, que es la innovación, ¿no? O sea, para mí no hay resultado creativo sin un proceso, ¿no? Pero creo que así lo hacemos nosotros, o sea, es al final creemos mucho en lo que no es como una agencia tradicional que te dice, va a pasar a creativo y de creativo va a pasar allá, ¿no? O no es así. O sea, nosotros cuando realmente diseñamos y no diseñamos un concepto, diseñamos un proyecto enorme de intervención con comunicación, con promoción de producto, con redes sociales, con medición de impacto. Entonces, eso para nosotros es lo que realmente detona la creatividad, la transdisciplinaridad. Oye, Hassan, por ejemplo, ¿cómo crees que va a evolucionar el tema de afrontar los problemas sociales en América Latina? Digo, porque ha ido cambiando bastante. La verdad es que
obviamente no somos los pioneros en empresas sociales, pero están creciendo a pasos agigantados, no solo en México, Colombia, Argentina, sino pues ahora sí que por todo el semicontinente. Y pues es normal porque si hay una zona del planeta con muchos problemas sociales, seguramente es acá, porque lo que se les ocurra lo tenemos. Más que cómo van a evolucionar esos problemas sociales o cuáles son los fondos de eso, ¿cómo crees que va a ir evolucionando cómo combatimos esos mismos problemas? Evoluciona a que se transforma la manera de hacer las cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con empresas B, que por ahí los que escuchan y no lo conocen, estaría súper interesante que se claven en el movimiento, pero pues es una certificación que mide realmente, o sea, son empresas sociales que realmente lo que hacen es que mides el impacto que generas con todos tu cadena de valor, ¿no? Entonces, o sea, desde la manera uno, en cómo haces negocio y que las personas, o sea, las empresas, como bien dices, están empezando ya a nacer muchísimas empresas con esta visión de usar los negocios para el bien, ¿no? De preocuparse en no qué hago con el dinero que gano, sino cómo gano mi dinero, ¿no? Eso es como una parte que tiene que ver con la economía, ¿no? Creo que tiene otra que ver con el tema de corporativismo, ¿no? Y el sistema en el cual el propio consumidor y esta misma conciencia colectiva que ya tenemos forzada, digamos, por la crisis en la que vivimos, hace que las empresas ya se den cuenta que tienen que meter, o sea, que tienen que cambiar su manera de hacer negocios. Y eso es lo que hace Zarape. De hecho, Zarape se enfoca en empresas muy grandes, muy grandes, y les ayudamos justo, y no solo les ayudamos, estamos viendo cómo internamente hay un compromiso desde economía circular, desde el sourcing de sus productos, desde cómo desde la equidad de género, ¿no? Desde muchos temas que ya las empresas se están dando cuenta que sí o sí tienen que transformar sus modelos de negocio. Entonces, eso es creo que otra cosa que está avanzando bastante. Y al final creo que también el tema del acceso a la información, digamos, la tecnología, creo que eso permite, por un lado, que se entiendan mucho mejor las crisis, las desigualdades y las complejas realidades que vivimos en todo el mundo. No es como antes, que estaba muy controlado. Y por lo mismo, la conectividad nos permite activarnos y movilizarnos como ciudadanos mucho más fácil, ¿no? Entonces, esto creo que va a ir generando una presión cada vez más fuerte hacia los gobiernos y hacia los sistemas que eventualmente tendrán que colapsar y cambiar, ¿no? Perfecto. Oye, Hassan, y por ejemplo, justo ahora que mencionaste que normalmente con las empresas que trabajan son empresas muy grandes, y justo hablando de evolucionar y de ver cómo las cosas, ¿por qué crees que cada vez más empresas grandes o instituciones grandes empiezan a voltear a ver cómo pueden resolver problemáticas sociales o replantearse cómo pueden lidiar eso? ¿Es simplemente una forma de bajar impuestos? ¿Es que ya se dieron cuenta que pues, hay que cuidar todos los planetas, el planeta para todos, perdón? ¿O qué crees que es la razón detrás de que ahora cada vez más las empresas grandes se replanteen su contacto con la sociedad? Fíjate, te voy a decir, la primera que es una mentira, creo que no es cierto que bajas impuestos con lo social. O sea, esa es una idea que se tiene como muy metida, pero es muy complejo en realidad terminar bajar impuestos. Digo, no nos clavaremos en los detalles fiscales y legales, pero en realidad como que no creas que es una estrategia así. Es más la percepción que la realidad en esos temas. De hecho, lo que más está cambiando es esta visión en la cual los grandes empresarios hacían muchísimas cosas sociales y no las comunicaban. O sea, ellos decían, no, es que si yo hago social y lo comunico, es que realmente no creo, o sea,
Mi Eso es por intención publicidad, es ¿no? buena, ¿me cachas? Entonces, esa narrativa, esa es la que está cambiando muy cañón. Que cambia desde las empresas B, ¿no? Como yo en mi caso, desde el principio es, oye, yo voy a ganar dinero y no me importa, yo sé que voy a ganar dinero, ¿no? Pero me voy a enfocar a que yo voy a hacer dinero de una manera positiva y que genere algo, ¿no? Esa es como la parte uno. Y la dos es, esa es como las empresas grandes, familiares, ¿no? Que tú de seguro también conoces y muchos que los que están escuchando, muchísimos dan muchísima lana, ¿eh? O sea, hay asistencialismo para aventar para arriba, en realidad. Pero todos decían, no, es que si lo comunico, entonces no se va a ver bien, o no quiero, o no me quiero sentir mal. Entonces, eso está cambiando un poco y por eso ya más se está viendo más lo que están haciendo. Pero la gran mayoría a tu respuesta tiene que ver absolutamente con el mercado. O sea, el consumidor, y eso es una realidad, digo, para el bien de los que nos gusta lo social y del planeta, pero está respondiendo porque hoy en día todas las nuevas generaciones, o sea, desde los millennials en específico, la generación Z, los Z, o sea, ya es un must, o sea, ya lo traen en su ADN, ya no conectan con una marca que no realmente les haga sentido hacia su modo de vida y sus creencias. Entonces, 100% todo tiene que ver con eso y las regulaciones, ¿no? Que también tienen mucho que ver y son importantes, ¿no? O sea, está el tema de los ODS, que es importante, muy importante, es una guía, digamos, pero a partir de ahí están viniendo muchas regulaciones, sobre todo en términos de cambio climático, a excepción de nuestro querido país, pero a nivel mundial, en general ya hay muchas políticas que están obligando, digamos, a las empresas a tener que accionar de esta manera. Oye, Hassan, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus 3 sí y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que deberían de hacer sí o sí y 3 cosas que deben de evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Va a ver, los 3 sís. Uno, haz lo que te gusta. O sea, inspírate, o sea, que tu vida, que te despiertes todos los días y haz de tu pasión, de lo que te mueva, tu negocio. Eso es el primer sí, absoluto. Otro sí, vende. O sea, vende. O sea, olvídate, hoy en día hay en mil aceleradoras, en mil fondos, en mil premios y muchas veces se distraen. Entonces, vende, creo que esa es otra. Y el otro sí es, esto es mucho de emprendedor, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor tienes que dar equity para crecer. Y sí, hazlo. O sea, bien pensado, pero es muy importante. A veces nos queremos quedar nos da miedo dejar ir parte del pastel de lo que hemos creado, pero muchas veces para crecer es necesario hacerlo y yo sí lo recomendaría. ¿Y los 3 no? Y los 3 no va ligado a uno de los sís, pero el no es no caigas en la fonditis, porque hay miles de empresas que se la viven con fondos y fondos y fondos y la verdad se les olvida la esencia, ¿no? De eso. Otro no tengas miedo de regarla y no tengas miedo de fracasar. O sea, va a suceder lo más seguro, pero no hay que tener miedo. Y otro no absoluto es, no escojas un socio, si vas a tener socio, que no te complemente, porque esa sociedad está destinada al fracaso. Oye, Hassan, si alguien quisiera enterarse más de lo que hacen en Zarape Social, a lo mejor contratar sus servicios, ¿cómo los pueden encontrar en redes? Zarapesocial.com y todas las redes son iguales. Zarape Social, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en Vimeo. También por ahí pueden buscar a Zarape Films, que es nuestra productora de cine audiovisual.
que también está igual, zarapefilms.com y Zarape Films en todos los canales que les mencioné. Perfecto. Y si quieren escribir directamente, está el mail de contacto@zarapesocial.com o el mío personalmente, horopesa@zarapesocial.com. Perfecto. Oye, Hassan, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Muchas gracias, Sebastián. Saludos a todos por ahí. Y qué bueno que impulsen este tipo de temas. Muchas gracias, igualmente. Bien, bye bye. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.